Bueno, pues buenos días, son las 9:30, vamos a ir comenzando. Bueno, hay gente todavía que está conectando, entonces vamos a dejar unos minutos todavía para que la gente pueda conectarse. Buenos días, Miguel, ¿se nos oye bien? Buenos días a todos. Hola, perfecto. Bueno, Miguel, vosotros llevaréis todavía la cosecha sin empezar, ¿no? Esperando. Pues todavía no hemos empezado, ¿no? Claro. Esta semana yo creo que ya lo primero se empezará a cosechar, a ver qué tal, y la semana que viene pues ya se irá generalizando, pero bueno, de momento paraos. ¿Y tenéis buenas perspectivas? De cebada sí. Bueno. De cebada tiene pinta de que va a estar bien, sí. De trigo pues ya veremos también, pero hay que esperar un poquillo. Sí. Hola, María Jesús y Raúl. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Vale. Antes no, Raúl, buenos días. Hola, Arminio, nos conocemos un poco, ¿no? Voy a ver si puedo seguir. Estoy un poco en precario aquí con la señal, no sé. Por ahora se te ve y se te oye perfectamente, ¿eh? Mira, Gabriel se está uniendo ahora también. Bueno, pues hemos dado 3 minutos de cortesía y, bueno, pues por deferencia a los que os habéis conectado a la hora que habíamos previsto y para cumplir con el horario, pues vamos a dar comienzo. Buenos días, Gabriel. Y pues nada, para comenzar, pues la presentación de la jornada va a ir a cargo de Jerónimo Lozano, que es director de Urcacil y que yo creo que casi todos le conocéis. Así que pues comenzamos la jornada. Muy bien, pues gracias, José. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada sobre abandono de la actividad agraria, relevo generacional e impacto que generan las cooperativas. Una jornada que está incluida dentro del programa de asistencia técnica 2021 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que se desarrolla a través de nuestra Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España y sus organizaciones territoriales. Nuestro agradecimiento especial en esta jornada a Herminio Belicia, Gabriel Tenzado y a Víctor Martínez, con quienes vais a compartir pues, la hora y media próxima que durará esta jornada, ¿no? Nos enfrentamos a un problema que está generalizado y que no es nuevo del sector agrario, tanto europeo como español, ¿no? Viene arrastrándose desde las últimas décadas sin que se haya encontrado remedio al abandono, despoblación, pérdida de riqueza, emigración, etcétera, etcétera. Este problema es especialmente grave en Castilla y León, dado su carácter eminentemente agrario y rural, ¿no? Donde el impacto está siendo más significativo y lo será en los próximos años es en el cooperativismo agroalimentario. No nos engañemos, las cooperativas frente a otros tipos de sociedades repercuten directamente las ganancias en los agricultores y en los ganaderos y en su medio rural. Su razón de ser es su base social, sus agricultores y ganaderos y las actividades que realizan y los servicios que les prestan. Si estos van disminuyendo, también irá disminuyendo nuestra actividad económica con la cooperativa, su facturación y con ello se pondrá en peligro la viabilidad de muchas de nuestras empresas. En Urcacil somos conscientes de esta situación y por ello con esta iniciativa queremos abordar
la problemática que conlleva el envejecimiento y la falta de relevo generacional, que aún es más acuciante de lo que se percibe. Lamentablemente y con carácter general, no forma parte de las prioridades de los directivos de nuestras cooperativas, que en bastantes ocasiones pues, tienen una visión más cortoplacista y no ven un poco el futuro que tenemos en las mismas. Entendemos que hay que empezar a tomar decisiones en este sentido. En primer lugar, analizando la situación actual y valorando las consecuencias que puede tener a corto y medio plazo. Y en segundo lugar, para trabajar en el desarrollo de iniciativas que palíen este problema en las cooperativas. No sean sencillas ni generalizables para todas, pero consideramos que además de urgentes son muy importantes. Hay que ponerse en marcha ya y para dar solución a este problema que es acuciante. Un dato concreto, de los 38.370 socios que tenemos contabilizados en nuestras cooperativas, solo el 10% son menores de 40 años. El 19,5% son mujeres y el 71,5% son mayores de 40 años. Nos encontramos con un sector muy vulnerable, excesivamente envejecido y con escaso relevo generacional. Y esto, como decíamos antes, pues va a afectar especialmente al futuro de nuestras cooperativas agroalimentarias. Si las cosas no cambian, lógicamente habrá tierras que se sigan labrando y ganadería que se siga produciendo, pero lo realizarán empresas de servicios ajenas al propio campo y cuyo beneficio no repercutirá mayoritariamente en el medio rural y en sus actores. Tenemos que reaccionar y tenemos que hacerlo con todos los agentes implicados. Desde Urcacil, a través de este programa de asistencia técnica, hemos iniciado un camino que parte de 3 acciones. Por una parte, la celebración de esta jornada. Por otra, un cuestionario para que lo rellenen las cooperativas analizando la situación actual. Y una web en la que se irán recopilando informaciones, iniciativas y acciones relativas a este tema y que os animamos a visitar con frecuencia, ¿no? Y que además José María os pondrá a lo largo de la jornada. En esta primera jornada vamos a ver un análisis de la situación del abandono de relevo en nuestro sector, vamos a ver el impacto que tienen las cooperativas agroalimentarias y, por último, también algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en otros lugares de nuestra geografía. Para finalizar, pues quiero agradecer también públicamente a José María la organización de esta jornada y su implicación con la problemática que se va a abordar y dar paso a la primera charla sobre análisis del sector, para la que contamos con Herminio Belicia, que es coordinador de servicios técnicos de la Consejería de Agricultura y que además ha participado en el grupo focal de acceso a la tierra, un grupo multidisciplinar que ha trabajado en este tema junto al MAPA. Yo, por último, deciros que os tengo que dejar porque me tengo que ir a la asamblea de una cooperativa zamorana, pero que como esto además se va a grabar, pues ya tendré ocasión de verlo y de disfrutar con ello. Y nada, que aprovechemos mucho y que nos impliquemos en la mayor medida en esta circunstancia que nos preocupa a todos y que puede tener una especial relevancia de cara a nuestro futuro. Y con eso, pues muchas gracias. Doy paso a Herminio y adelante. Muy bien, Herminio, pues cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a intentar compartir pantalla para empezar la... ¿Lo veis todos? Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve perfectamente? Vale, pues vamos. Bueno, cuento un poco, soy coordinador de servicios en la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, donde la Secretaría General es la autoridad de gestión del programa de desarrollo rural y a través de ella pues estamos participando con el Ministerio en todo el proceso de elaboración del plan estratégico. Entonces, bueno, centrándonos en el tema de la jornada de abandono de la actividad y el relevo generacional, es claro que el problema del relevo generacional es un problema en toda la Unión Europea, en muchos países y también y especialmente en España y en Castilla y León. A nivel europeo, pues tiene un porcentaje bajo de agricultores de menos de 40, está en torno al 10,7, según los datos de Eurostat 2016. He cogido esos datos porque son los que podemos comparar todos los territorios, ¿no? Y así tener una idea comparativa de los datos, ¿no?
y los mayores de 64 están en torno al 33, es decir, que estamos entre 10 de menos de 40 y 33 de más de 64. Es variable en la Unión Europea y el dato que la Unión Europea maneja es un ratio que es el número de jóvenes de menores de 40 respecto a los mayores de 65. Ese ratio en la Unión Europea es de 0,32, aunque hay una variabilidad muy importante, vamos a ver luego, entre unos países y otros. Irlanda tiene 3,1, Alemania 1,7 y otros países están muy por debajo de esa media de 0,32. En España el problema es similar que el de la Unión Europea. Los menores de 40 son menos todavía, es el 8,6% de los titulares de explotación y los de más de 64 tienen el 31%. Eso arroja en España un ratio de jóvenes a mayores de 0,27, que es un poquito menor todavía que la media europea. En este caso, cuanto menos ratio es que hay menos jóvenes, evidentemente, o más mayores, como se quiera ver, ¿no? En Castilla y León, pues el problema es muy similar al de España. Estamos pues con un 7,8% en 2016 según Eurostat, frente a un 27% de más de 64, y el ratio nos da 0,29, que es un pelín mayor que la media de la Unión Europea. Por tanto, es un problema generalizado, la Comisión lo sabe, en todos los documentos que elabora en este sentido lo plasma la necesidad de afrontar este problema. Para ilustrarlo gráficamente, aquí tenéis el problema a nivel Unión Europea, donde se ve una variabilidad. La media de la Unión Europea del ratio de menores de 40 frente a mayores de 65 es 0,32, es el que está en rojo arriba. Y hay países, como os decía, como es Holanda, que tienen más de 3 este ratio, es decir, que hay 3 jóvenes por cada mayor de 65, o en Alemania 1,6, 1,7, que son los datos de mayor valor, ¿no? Y también hay otros, como sobre todo los países mediterráneos, son los que tienen una situación peor de ratios en cuanto a jóvenes respecto a mayores. Por tanto, existe una gran variabilidad y España, como os decía, pues está ahí entre esos países que tiene menos de la media de la Unión Europea y como son los mediterráneos, ¿no? Este problema pues se viene arrastrando, lo ha comentado José María, y aquí vemos cuál ha sido la evolución temporal de la situación de jefes de explotación jóvenes menores de 35 y el ratio de jóvenes de menos de 35 frente a más de 55 en este caso. Esta es otra gráfica que utiliza la Comisión también, y vemos cómo desde el año 2005, en el cual el porcentaje está separado jóvenes y mujeres, mujeres y hombres en 2 colores, pero al final la barra global es la que da el total de porcentaje de jefes de explotación menos de 35. En el año 2005 era del 6%, y vemos cómo ha ido bajando hasta el último dato que se plantea, que es 2016. Ha ido disminuyendo ese porcentaje, y también se ha ido agravando el punto que aparece con un rombo, que es el ratio de porcentajes de menos de 35 menos, frente a mayores de 55. El ratio del rombo es en la Unión Europea y el ratio del círculo naranja es en España. Vemos que en el año 2005 estábamos mejor que en la Unión Europea en ese ratio, y a lo largo de todos estos años hemos ido empeorando. De hecho, en el año 2013 había una diferencia muy grande, era mejor la situación en la Unión Europea, y en el año 2016, de 13 al 16, como que se ha estancado esta situación, es decir, esa curva ha empezado a ser más horizontal, por así decirlo. Pero vemos que esto no es de ahora, es un problema que ya venimos sufriendo y que pues las acciones que se han ido llevando a cabo pues no han sido suficientes, porque la estadística a veces es difícil tomar medidas que tengan una repercusión, pero vamos a analizar un poco lo que hemos hecho y cuál es el futuro de esta situación. A nivel de España, en este gráfico pues vemos la situación en todas las comunidades autónomas, ¿no? Vemos que la media, como os decía, de menos de 40
está en el torno de 8,6 en España, y hay comunidades autónomas que están muy por encima y hay otras que están muy por debajo de la media, ¿no? En el tema de menos de 40 están por encima comunidades autónomas como Canarias, Cantabria, Extremadura y Andalucía, y muy por debajo y con problemas más graves, como se ha puesto de manifiesto en todos los análisis que se han hecho, como comentaré después, están pues País Vasco, Comunidad Valenciana y entre las más graves. Castilla y León está un poquito por debajo de la media, pero estamos ahí. Y también la otra parte del ratio es mayores de 65, donde hay comunidades autónomas que tienen unos valores mucho más altos de mayores de 65, la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, tienen unos ratios altos de mayores de 65 años. Por tanto, aunque la media es 8,6, perdón, en cuanto a menores de 40, vemos que hay mucha variabilidad en España. Por comentaros un poco la situación en Castilla y León, pues también en Castilla y León es un problema que no es homogéneo. Los datos que no son exactamente igual son del registro de explotaciones, pero he intentado reflejar un dato del mismo año, de 2015. También hay una variabilidad importante entre unas provincias y otras. Tenemos provincias que tienen un porcentaje de jóvenes de menos de 40 o menos de 40 en torno al 13%, frente a otras que tienen como Zamora, que Salamanca tiene el 13% y Zamora tiene el 8%. Veis que hay 5 puntos de diferencia, que es un porcentaje, una diferencia muy importante, ¿no? Y lo mismo en el número de personas de más de 64 años, que sigue siendo importante como en España, pero hay provincias que tienen en torno al 42% como es Segovia, o en torno al 40% como es Soria, frente a otras que solo tienen el 24% como es León. Esto arroja la distinta evolución que tiene también en Castilla y León en las distintas provincias. Por tanto, es un problema que viene de atrás, es un problema generalizado en España, en la Unión Europea, en Castilla y León, y diferenciado por distintas provincias. Y esto también va añadido, aunque no es el tema de hoy, a el problema generalizado de igualdad de género, es decir, del porcentaje de mujeres que son titulares de explotación. Este es todavía un problema mucho mayor, tanto a nivel español como a nivel de muchas comunidades autónomas. Aquí vemos el gráfico del porcentaje de mujeres titulares de explotación por comunidades autónomas, y vemos que si la media en España es del 22%, pues hay comunidades autónomas que están muy por encima, como pueden ser Galicia o Asturias, que están con el 50 o el 43, o Cantabria el 39, y otras muchas que están muy por debajo. Es decir, hay muy pocas mujeres que sean titulares de explotación. Entre las más graves, pues está Navarra, La Rioja el 11%, Navarra el 15%, Madrid el 16%, y nosotros estamos ahí con el 18%, cerca de la media, pero Castilla y León tiene un 18% de mujeres. Es decir, es un problema a mayores que también tenemos que abordar y que se está abordando junto con el problema de jóvenes, la titularidad, la igualdad de género dentro de la actividad agraria. Pero bueno, es un comentario respecto a esa situación. Entonces, todo esto pues se ha producido con una serie de apoyos que ha habido a lo largo de todos estos años. En el marco actual, bueno, de siempre ha habido apoyo a los jóvenes. En el 2007-13 ha sido de una determinada manera, y ahora en el 14-20, a través de los 17 programas de desarrollo rural que hay en España, en las distintas comunidades autónomas, porque el programa nacional pues no tiene una medida específica para jóvenes. Tiene otro tipo de medidas, pero no para jóvenes, ¿no? Entonces, todos los programas de desarrollo rural tienen medidas que van encaminadas al tema de intentar incentivar la incorporación de jóvenes agricultores. Una de las cuestiones que en este marco 2014-2020 no se ha producido es que en el anterior periodo, 7-13, sí existía la posibilidad de unas ayudas a la jubilación anticipada de agricultores. Eso en el marco 14-20 la Comisión no lo permitió, el reglamento 1305 no incluía la posibilidad de esas ayudas,
y eso pues puede haber repercutido en los temas de que no se haya producido más abandono y sobre todo ya que hayan continuado las explotaciones de más de 64 años siendo titular de explotación y ejerciendo la actividad agraria, no cediendo la explotación. Eso es un problema que el reglamento no contempló, lo quiso cortar y que hemos tenido que analizar y ver qué ha pasado, ¿no? Como os decía, la principal submedida que aparece en todos los programas de desarrollo rural de España y en el de Castilla y León es la submedida 6.1, que es el apoyo a la creación de empresas de jóvenes agricultores. Es decir, las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores. En casi todas son ayudas a través de subvención. Os pongo aquí el caso de Castilla y León, que es una ayuda que va por criterios de puntuación. Hay 23 criterios de puntuación que puntúan a la hora de valorar a los jóvenes que piden ayuda para la primera instalación y lo que se da es un valor a cada punto por encima de 8 puntos y a esos 8 puntos se les da 25.000 euros y a partir de ahí se les empieza a sumar con el límite reglamentario de 70.000 euros. Evidentemente, se intenta apoyar a las entidades asociativas. Os he puesto el criterio que existe en la primera instalación para las entidades asociativas, 7 puntos a las solicitudes que sean de entidades asociativas o que el agricultor pertenezca a una entidad asociativa prioritaria de carácter regional. Pertenecer quiere decir que puede entregar productos a una entidad asociativa de carácter regional. Con ello, pues lo que intentamos es que se promueva esta instalación asociada a entidades asociativas. Y luego una de las particularidades que hemos puesto en marcha en la medida de jóvenes es el instrumento financiero. Esta medida la pusimos en marcha el año pasado, en plena pandemia, puesto que nos lo permitió, no estaba permitido en el reglamento 1305 hasta la modificación como consecuencia del COVID. Entonces, a partir de ese momento se permitió los instrumentos financieros financiaran la compra de tierras al 100%. Y eso ha supuesto pues, que nos lancemos, nosotros ya teníamos instrumento financiero en la medida 4.1 y nos hemos lanzado también con un instrumento financiero para apoyar a los jóvenes en el momento que se instala. Es decir, que puedan acudir a un banco y en los casos en los cuales precisamente que los que no tienen solvencia financiera, los que no tienen un histórico financiero y para los bancos son más reticentes a la hora de abordar este tema, pues pudieran tener apoyo, ¿no? Entonces lo hemos puesto en marcha y está funcionando y además con la posibilidad de compra de tierras. El resto de ayudas de los programas de desarrollo rural lo que tienen son priorizaciones e incrementos de ayuda en el caso de jóvenes agricultores. Es decir, siempre estamos incentivando que los jóvenes agricultores en los programas tengan ventajas. La más importante es el incremento de ayudas en la medida de inversiones en explotaciones, todas las inversiones que hacen los agricultores en A+B, es decir, cuando se instala y hacen plan de mejora, o jóvenes que están instalados que hacen plan de mejora, pues tienen un incremento de ayuda de un 20% en su inversión. Y además, si en el caso de que pertenezca a una entidad asociativa de carácter prioritario regional, tienen 10 puntos adicionales. Es decir, por estos dos motivos tienen 30 puntos más. Y tenemos también instrumento financiero para inversiones de jóvenes, ¿no? en esta medida. Y luego, como otra medida que no forma parte del programa de desarrollo rural, pero que también se puso en marcha en el 19 y que pide o está pensada en el crecimiento del cooperativismo, son las medidas respecto al relevo en el reto 1 de crecimiento y gestión de alianzas de nuestro plan estratégico de cooperativismo. En ella se contemplan 3 medidas que están relacionadas con el relevo, como es la prestación de servicios, la medida 1.1, en la explotación al socio, en el caso de que falte el relevo generacional, es decir, apoyar al socio en los casos en que no se pueda continuar y la cooperativa pueda dar ese servicio, incentivar la incorporación de socios a las cooperativas, especialmente jóvenes y mujeres, y favorecer el crecimiento a través del incremento de la base social en las entidades de jóvenes en las entidades asociativas de carácter prioritario de Castilla y León.
Y como os decía, la priorización en los jóvenes en otras muchas ayudas también es importante. ¿Qué se ha producido? ¿En qué situación estamos en relación a las ayudas durante este periodo? Pues como ejemplo se podría hablar mucho de hecho. De hecho, hay un documento, luego lo comento, que es en el Objetivo Estratégico 7, que hace un análisis muy exhaustivo de toda la situación de jóvenes en todos los aspectos, en cuanto a ingresos, gastos, ayudas, etcétera. Pero os he querido poner esta para que veáis, esta diapositiva, para que veáis cómo es la situación y cómo han accedido nuestros jóvenes a las ayudas y cuántos han accedido con ayudas y sin ayudas. Aquí vemos una fotografía del número de jóvenes instalados según el tipo de apoyo público. Y en las distintas columnas se ven si se han instalado solo a través de instalación de jóvenes agricultores mediante esta medida que os decía, la 6 del Programa de Desarrollo Rural, o han tenido derechos de la Reserva Nacional, o han tenido el pago complementario a jóvenes, o han tenido simultáneos algunas de los otros, o han tenido los tres. ¿De acuerdo? Entonces, veis que hay distintas situaciones y sobre el total analizados, que son los que en el 2020 siendo jóvenes agricultores han tenido ayudas de la PAC, que son 29.000, pues nos encontramos que solo un 48% de esos jóvenes han tenido algún tipo de apoyo en algún momento. Y un 52% de los jóvenes no ha tenido ningún apoyo. Es decir, que a nivel nacional todavía hay mucha gente que se ha instalado sin ningún tipo de apoyo y tenemos un campo ahí en el cual podemos seguir avanzando para que todo el que se quiera instalar pueda tener este apoyo en alguna de las modalidades que hay o que ha habido. No sé si por suerte, bueno, en casa del tuerto, del ciego, el tuerto es el rey, en Castilla y León estamos un poquito mejor. Tenemos solamente un 28% de los jóvenes que no han tenido apoyo. La mayor parte, el 72%, se han tenido algún tipo de apoyo y en el tema de primera instalación somos de los primeros. Pero esto no es la idea un poco de que todavía hay campo en materia de ayudas en las distintas modalidades como para seguir incentivando a los jóvenes para que accedan a la actividad agraria. Entonces, hemos visto un poco cuál ha sido la situación actual, hemos visto cuál ha sido la evolución, ha habido un cierto estancamiento, pero tenemos que intentar mejorar este tema. La comisión es consciente de esta situación y cuando ya sabéis que se publicó en el año 2019 un borrador de reglamento, el 18 un borrador de reglamento de planes estratégicos y la comisión ha publicado unas recomendaciones a España para la elaboración del plan estratégico. El plan estratégico va a ser el futuro de la aplicación de la política agrícola común en España. Sabéis que el trílogo ya ha acordado cuál va a ser el texto definitivo, estamos a la espera de aprobación en todos los órganos y poner en marcha lo que va a ser la nueva PAC a partir del 23. En las recomendaciones que hace la comisión, en todo el documento, hace una especial incidencia en el tema del relevo generacional. Dentro del apartado reducir la tendencia de la despoblación del medio rural, que es otro problema más global en el cual estamos inmersos, pide que España redoble los esfuerzos para afrontar el relevo generacional en la agricultura, mediante la reducción de las barreras, principalmente una de ellas, de las que analizaremos después, que es el acceso a la tierra y el acceso a la financiación. Son dos temas que la Comisión entiende y que todos hemos visto que pueden ser unas barreras a la incorporación de jóvenes. Y adoptar las medidas específicas para el otro problema que tenemos, que es el tema de la brecha de igualdad, de la brecha entre hombres y mujeres que hay en el medio rural. También hace incidencia en el tema de crear oportunidades de empleo en las zonas rurales como un tema global de despoblamiento que tenemos en España. Estas dos son recomendaciones que el Estado miembro, España y todas las comunidades autónomas tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar este plan estratégico que estamos comentando y que se está haciendo. ¿Qué actuaciones, qué plantea el reglamento en relación al relevo generacional? Pues en sus objetivos generales no habla expresamente de ello, habla de una agricultura inteligente, resistente, diversificada, cuidado con el medio ambiente y fortaleciendo el tejido socioeconómico rural.
son solo estos 3 los objetivos generales, pero cuando desglosa los objetivos específicos para la PAC en el reglamento, hay un artículo expresamente dedicado al relevo generacional y atraer a los jóvenes agricultores. Es el 6.1 apartado G, atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en el medio rural. Este va a ser uno de los 9 objetivos que debe tener el plan estratégico, y por eso en el plan estratégico que se está abordando por el Estado miembro, en este caso España, junto con las comunidades autónomas, se le ha denominado OE7, Objetivo Estratégico 7, y se titula tal cual el artículo: atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en el medio rural, añadiendo la perspectiva de género y el problema del despoblamiento. Ese va a ser uno de los objetivos, el objetivo 7 del plan estratégico de España. Herminio, 5 minutillos. Vale, perfecto. Avanzo más y entonces, lo que se ha hecho, todos lo tenéis disponible, es público en la página del Ministerio, es hacer un análisis de este objetivo, del relevo generacional, y un análisis de la situación de partida. Hay una serie de documentos en la página web del Ministerio, lo podéis ver, en el objetivo 7 de situación de partida. Se hicieron unos análisis DAFO y se dedujeron unas necesidades. La primera, promover el relevo generacional. Después, mejorar las explotaciones de los jóvenes, que se va a abordar a través de productividad. Facilitar el acceso a la tierra como objetivo tercero. Mejorar la cualificación profesional y mejorar las condiciones de incorporación en la actividad agraria de permanencia. Todas estas necesidades se han calificado por las comunidades autónomas y por el Ministerio con una prioridad alta o muy alta. Simplemente por comentaros estas necesidades, la de promover el relevo generacional es a través de fomentar la incorporación de jóvenes a través de todos los instrumentos que haya de apoyo público. Hemos mencionado el ejemplo de los que hay, pero habrá que incorporar los nuevos e incorporar todo lo que se pueda. A través de figuras asociativas es una de las formas en que este documento incentiva la incorporación y también mejorar la imagen del sector. Luego, otra de las necesidades es facilitar el acceso a la tierra. Eso provocó que se crease un grupo operativo específico para ver cuál era la problemática del acceso a la tierra, de forma que hubiera instrumentos de mercado de gestión, agilitar la sucesión de las tierras para aumentar la movilidad, mecanismos que regulen la movilidad de tierras o fomentar la cooperación entre agricultores en la actividad agraria. Otras de las necesidades surgidas de este análisis: facilitar el acceso al crédito, ya lo he comentado, y también facilitar la fiscalidad. Hay algunas acciones ahora mismo que a los jóvenes les perjudican el tema de fiscalidad por las ayudas de primera instalación, y es necesario reconducir este tema de los impuestos que pagan los jóvenes por las ayudas y también promover beneficios fiscales. Y por último, una cuestión que es fundamental: la cualificación profesional y la formación de los jóvenes. Incidir en la formación, en la tutorización de los jóvenes, en la transferencia de información, de formación y de innovación a los jóvenes, y el asesoramiento. Son unas necesidades que se han visto reflejadas en este DAF. En concreto, en el problema del acceso a la tierra, se creó por el Ministerio un grupo focal de acceso a la tierra, en el cual trabajamos durante unos meses enfocando este tema. Lo tenéis en ese documento y en ese enlace que tenéis, Grupo Focal Acceso a la Tierra del Ministerio, donde se ha analizado este problema desde varios puntos de vista: política de transferencias de la tierra y ordenación del territorio, políticas de la PAC y normativa, formación y acceso a la profesión, iniciativas de fiscalidad, financiación y fiscalidad y acceso a la información. El objetivo era analizar esta situación, ver las barreras y obstáculos y las posibles soluciones. En este documento lo podéis ver, hay una serie de conclusiones que van en las distintas temáticas. En cada una de las temáticas se establecen una serie de conclusiones. Lo que se pone de manifiesto es que debe haber una política de acceso a la tierra que facilite el relevo generacional. Hay que actualizar el marco normativo y adoptar las definiciones a la situación actual, y hay que mejorar la fiscalidad del acceso a financiación. También es importante, muy importante, el acompañamiento y la formación para los jóvenes que incorporen,
y herramientas de información del mercado de la tierra para evitar el abandono de las tierras, mejorar la oferta y que haya acceso. Os iba a entrar en el documento de conclusiones generales, pero creo que no me da tiempo. Podéis entrar, de verdad que merece la pena. Se ha hecho un análisis muy profundo del problema del acceso a la tierra y hay algunas cuestiones que seguro se van a tener en cuenta en el plan estratégico. Entonces, esa es la problemática que se ha analizado y cómo se puede actuar con el plan estratégico y de acuerdo al reglamento. El reglamento establece 2 artículos fundamentales en el primer pilar o en la financiación a través del FEAGA. Ya no se habla tanto del primer pilar como financiación por FEAGA. Por un lado, lo que ya existe, las reservas de derecho. Los Estados miembros utilizarán la reserva con carácter prioritario para dar derecho a los jóvenes agricultores y agricultoras. Y se mantiene la opción de ayuda complementaria para la renta a los jóvenes agricultores, un pago que se conceda a los jóvenes agricultores que se ha instalado recientemente y una ayuda que se está dando durante 5 años. Son los artículos 22 y 27 que tendrán su reflejo en los planes estratégicos. ¿Qué plantea el reglamento en el segundo pilar? Pues establece en su artículo 69 las ayudas similares a las actuales 6.1, establecimiento de jóvenes agricultores y agricultoras y puesta en marcha de explotaciones en el medio rural, que son ayudas a tanto alzado o ayudas combinadas con instrumentos financieros que se aumenta el importe máximo hasta los 100.000 euros. Actualmente estaba en 70.000. Y también dentro de los establecimientos de jóvenes agricultores hay una acción de puesta en marcha de nuevas empresas vinculadas a la agricultura o a la diversificación de ingresos en los agricultores en el mundo rural. Son los 2 artículos que tienen una incidencia directa en la instalación de jóvenes en la agricultura y en el medio rural. Aparte de eso, hay un artículo nuevo y os quería comentar, es dentro del artículo de cooperación, está el artículo de cooperación para la sucesión de explotaciones. Os decía que no ha existido en el marco anterior la jubilación anticipada, pero hay una opción en este caso que es la cooperación para agricultores que cesan y agricultores que se instalan. La finalidad es que los agricultores que han alcanzado la edad de jubilación o próxima a ella puedan ceder su explotación a otra persona que quiera sucederle. Entonces, hay una ayuda para esa sucesión, que puede ser una ayuda durante 7 años para potenciar ese relevo generacional y evitar el abandono de tierras. Y luego el resto de artículos son los normales, inversiones en explotaciones en los cuales al joven se le da más porcentaje de ayuda. En el caso de jóvenes se puede alcanzar hasta el 75% de las inversiones en explotaciones. Y en la compra de tierras también se puede acceder hasta el 100% de la compra de tierras en el caso de jóvenes. Y, por supuesto, en el resto de líneas de ayuda siempre se intenta que los jóvenes estén beneficiados. En la innovación se puede dar mayores ayudas a jóvenes en el caso de ayudas a la cooperación para innovación, en el líder, en el asesoramiento, en la formación. Todas estas líneas de ayuda pueden estar mejoradas. Y hay en el reglamento un apartado que establece que dice que debe haber un importe mínimo para este tema, para atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el relevo generacional. En el caso de España, se establece por el reglamento que el importe mínimo son 482 millones y lo que se pretende es que haya dinero suficiente para potenciar el relevo generacional. Los planes estratégicos tienen esta obligación, destinar, en el caso de España, 482 millones a este tema. Fija la cadencia de los millones a partir del 2023 y se tiene que destinar ayudas del tipo ayuda complementaria a la renta del primer pilar, inversiones en jóvenes, ayudas a la instalación de jóvenes agricultores. Ahí es donde se debe destinar a nivel nacional todo este dinero. Y el plan estratégico debe contemplar esto en algún documento de elaboración. Por tanto, ahora mismo estamos con el plan estratégico, estamos viendo qué intervenciones se van a poner en marcha. Sabéis que el plan estratégico es nacional y las intervenciones pueden ser regionalizadas, las del segundo pilar, y es donde estamos trabajando y todos estos documentos serán públicos y participaremos en el debate todos. Y luego hay otra serie de actuaciones que no tienen por qué estar incluidas en el plan estratégico porque no lo permite el reglamento, pero que se han visto en el análisis que hay que tocar y que es importante tocar. Entre ellas hay que revisar la ley de modernización,
revisar sus artículos y los apartados en los cuales hace referencia a los incentivos fiscales y a los beneficios fiscales que tienen los jóvenes, mejorar los beneficios fiscales de los jóvenes, hay opción en la seguridad social también. También hay que revisar la ley de arrendamientos rústicos, promover la opción de compra, promover la revisión de la duración de los contratos para jóvenes, es decir, una serie de medidas que pueden favorecer la primera instalación. También hay que mejorar las herramientas de información de las tierras disponibles a distintos niveles. En cuanto a formación, asesoramiento, hay mucho trabajo por hacer en el tema de tutores, de programas mentoring, de recursos de aprendizaje, que no tiene por qué estar financiado por fondos de la Unión Europea y que se puede incentivar, o campañas de imagen para atraer a los jóvenes del sector, y también un tema que está relacionado como es la simplificación de los procedimientos y a utilizar costes simplificados y la tramitación electrónica como formas de acceso. Aquí es donde estamos. La semana pasada llegó el acuerdo del trílogo, se aprobarán en breve los reglamentos, se definirá estrategia de intervención en el Plan Estratégico de España en diálogo con las comunidades autónomas y con el sector, se someterá a consulta, habrá una evaluación ambiental y se presentará a la Comisión el Plan Estratégico para su aprobación con todos estos condicionantes que hemos dicho. Espero haberos dado una visión de cuál es el presente y cuáles pueden ser las opciones de futuro en este tema de relevo generacional. Muchas gracias, dejo de compartir y... Muy bien, pues muchas gracias, Herminio, por la presentación que, bueno, pues nos sitúa en la realidad en la que estamos y en la situación comparativa con respecto a otras zonas que, bueno, pues vemos que tampoco es mucho más halagüeña que la nuestra. Entonces, bueno, pues un problema compartido. Bueno, si queréis, os comentaba ahí en el chat que cualquier pregunta que queráis lanzar y demás, aunque tengamos en el último momento un ratillo para dialogar, pues si queréis ir haciendo alguna consulta o alguna pregunta, pues tenéis ahí el chat para ir comentando, que quizá es interesante. Bueno, pues pasamos a la segunda de las presentaciones, que es de Gabriel Trenzado, que es director de los servicios técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España y que yo creo que casi todos le conocéis. Entre muchos de los lugares en los que ha estado trabajando este asunto del relevo y del abandono, pues también ha estado en el grupo de focal de acceso a la tierra, el que ha comentado ahora Herminio, y que, bueno, pues eso también nos da una visión de cómo es este impacto, porque una cosa es el impacto que puede haber en general en el sector agrario y otra es que es muy distinto, y es verdad que pueden ser las cooperativas un cauce importante para resolver el problema, pero también son víctimas de esta situación. Pues para eso tenemos a Gabriel y al que agradecemos su presencia y nada, pues adelante, Gabriel. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Disculpad que me haya conectado un poco tarde, pero ahora mismo estoy en Asturias. Es decir, estamos triangulando ya, viajando y haciendo videoconferencias. Esto hay que coordinarlo porque si no, creo que vamos a hacer un mal negocio. José, muchas gracias y te agradezco mucho la iniciativa porque creo que estamos ante uno de los, yo no diría problemas, ¿no? Yo lo llamaría retos, ¿eh? El sector agroalimentario tiene muchos retos por delante. Yo voy a dar una visión creo que un poquito más optimista, pero intentando analizar cuáles son los problemas a los cuales se enfrentan las cooperativas, que ya Jerónimo en su introducción apuntó unos cuantos, ¿no? Herminio participó, tuvimos la oportunidad justo de participar conjuntamente en la única reunión presencial que fue el lanzamiento del Grupo Focal de Acceso a la Tierra, justo pues yo creo que fue la misma semana que nos encerraron a todos y a partir de ahí pues toda la labor se hizo de manera telemática. Creo que es un reto continuo y no es un reto que haya aparecido ahora. Lo que pasa que es que nos hemos dormido tanto a nivel de sociedad como a nivel de cooperativas pensando que es que como en el mercado, en la libre mano del mercado lo dirige todo, pues que estas cuestiones también se dirigen por sí solas, ¿no? Y entonces si la economía va bien, pues no hay ningún problema. Y esa es una de las cuestiones y autocríticas que nos tenemos que hacer. A ver, la agricultura española, en términos de crecimiento y de rendimiento económico, creo que no está mal. O al menos, bueno, diferenciando las diferentes crisis que pueda haber en todos los sectores, en los últimos 30 años ha crecido mucho.
¿por qué no hay relevo generacional? ¿Por qué no es atractivo para los jóvenes? Pues bueno, hay muchas cuestiones que hemos dejado de lado. Después hay que tener en cuenta, y yo no quiero meterme, porque Herminio ha hecho una exposición muy detallada, muy concreta de las medidas que tenemos ahora y las que podremos tener en un futuro, pero también hay que analizar desde el punto de vista de las cooperativas que no es solo una cuestión económica, hay una cuestión de organización, hay una cuestión de estructuración detrás, que muchas veces por mucho dinero que pongamos encima de la mesa no lo vamos a conseguir resolver. Por tanto, hay que ser bastante autocríticos. Es importante contar con medidas, sin duda alguna, ¿eh? Y yo creo que Herminio ha expresado muy bien que en la futura PAC tendremos más medidas, perfecto, pero tener más medidas no implica que vaya a haber soluciones y tenemos que ser capaces, dentro de todo este brainstorming que en este seminario estamos hablando, pero vamos a tener que hablar mucho de esto porque hay muchos aspectos que probablemente estén descontextualizados o pensemos que en el pasado funcionaron y ahora no funcionan. Simplemente la cifra que se ha dicho aquí yo creo que es bastante reveladora, ¿no? Que el 52% de las incorporaciones no hayan contado con los instrumentos es que no tenían información o que los instrumentos no están adaptados o sencillamente que no estamos sabiendo diseñar unas políticas adecuadas. Creo que hay que apuntar a muchas cuestiones. Voy a compartir una pequeña presentación que básicamente es para guiar pues, un poquito la reflexión que estamos siguiendo, porque además estoy teniendo la oportunidad dentro de lo que es el plan estratégico que hemos hecho en el cooperativismo agroalimentario y que terminamos en el 2019, pero que por causa del coronavirus no hemos tenido la oportunidad de presentar. El relevo generacional era una de los retos que teníamos que afrontar y que tenemos que trabajar en el futuro. Y la incorporación de la mujer tanto a la actividad productiva como también a los órganos de dirección y de responsabilidad de las cooperativas agroalimentarias, porque son elementos que van muy vinculados, ¿no? Y desarrollando este plan estratégico a nivel sectorial, vemos que el impacto en las cooperativas es mayor. Primero porque no hay jóvenes y cuando hay jóvenes, independientemente que la actividad sea atractiva económicamente, tienen una visión muy poco cooperativista. Es decir, cuesta que se incorporen a cooperativas. Y a veces vemos que cuando hay medidas que incentivan esa incorporación, también tenemos la experiencia de que cuando se acaba la medida también se acaba el vínculo. Por tanto, es una cuestión que hay que trabajar a largo plazo. Voy a compartir la presentación a ver si la encuentro, porque la tengo abierta, pero a ver. Aquí está. ¿Se ve? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, realmente, como decía Herminio, no quería entrar en las cuestiones del grupo focal de acceso a la tierra, pero aparte, estos grupos son muy útiles no solo por la base documental que dejan, ¿no? Y toda esta materia gris de un grupo de 50 personas multidisciplinar hablando de diferentes aspectos sobre este problema, que es un problema complejo, ¿no? Sino también el contenido de los debates. Yo creo que lo verdaderamente beneficioso fue el abordar el problema desde los diferentes aristas que lo definen como una cuestión mucho más allá de lo que es la actividad económica agrícola, porque además el grupo focal era de acceso a la tierra, es decir, de acceso a la tierra. Esto no es solo de jóvenes, lo que pasa es que se llama acceso a la tierra porque uno de los problemas identificados para incorporar jóvenes se supone que es el acceso a la tierra para poder tener una actividad productiva. Pero claro, el acceso a la tierra al final solo es uno de esos problemas. Después hay otros, ¿no? ¿A qué tierras accedes? ¿Qué tipo de negocio montas? ¿Qué tipo de incentivos hay? Si son incentivos o realmente frenan, en fin, todas estas cuestiones. Pero ya digo, lo importante realmente de este grupo fue el poner a un grupo multidisciplinar, muchas personas de diferentes aspectos de la administración, de la producción, de incluso de ONGs, un poco a debatirlos entre ellos para que todo el mundo nos pudiésemos enriquecer, ¿no? de este debate. El grupo estuvo dirigido por un catedrático de la Universidad de Córdoba, Emilio Guerrero, yo creo que muchos lo conocen, y efectivamente se hizo con el objetivo de aportar
un análisis lo más exhaustivo posible y teniendo en cuenta los datos que se hicieron que se analizaron por parte del propio Ministerio con respecto a la situación actual y que Herminio también ha dado las cifras, pues un poco a aportar una base para diseñar estas políticas o estas medidas para el futuro, ¿no? Y para mí una de las cuestiones que se hizo al principio es definir esto como un hiperproblema. Es decir, va a ser muy difícil que podamos encauzar el relevo generacional y en mi caso el relevo generacional, digo, en el caso que estoy explicando yo, en las cooperativas, si no hay un cambio profundo. Es decir, tiene que haber un cambio profundo en cómo diseñamos la política, es decir, no significa que lo que se está haciendo ahora esté mal, sino que probablemente hay otras medidas que no se están teniendo en cuenta y que no sean tanto a lo mejor de gasto, sino de organización, en cómo las cooperativas pensamos nuestro negocio y afrontamos el futuro, si es a corto o a largo plazo, y también tener en cuenta que el problema es común a muchas regiones, pero que se enfoca desde puntos de vista muy diferentes. Es decir, no es lo mismo un problema en Castilla y León, donde hay una parte importante de la superficie que es de secano, de muy difícil producción, con pueblos que tienen pocos habitantes, es decir, hay un problema de despoblamiento que en otras zonas, me voy al otro extremo, a Baleares, donde el problema al menos del cooperativismo, incluso de la actividad agrícola, es que hay otras actividades económicas que se lo comen, ¿no? Porque la actividad turística, urbanística o incluso en Valencia. Sin embargo, los problemas son los mismos, pero la forma de abordarlos completamente diferentes. Y, como decía, dentro de todo este hiperproblema, yo creo que una de las conclusiones a la cual se llegó es que la PAC ni mucho menos va a suponer la solución al despoblamiento y tampoco al relevo generacional de la actividad económica. La actividad económica y la PAC, al final, como es la única política comunitaria con unos recursos bien dirigidos a una política concreta, pues me da la sensación de que todo el mundo quiere pescar de allí. Pero ni está diseñada para esto, ni per se vamos a poder conseguir resolver el problema. Y muchas veces caemos en el error de considerar la medida como el fin en sí mismo. Es decir, las medidas son las medidas, son muy útiles y tendrán su alcance. Pero habrá que, y eso se está haciendo ahora porque antes no se hacía tanto, habrá que tener datos, saber dónde están los jóvenes y por qué no se incorporan o por qué sencillamente cuando se incorporan a lo mejor dejan la explotación o están ahogados en los siguientes 5 años. Las áreas de trabajo las explicó Herminio, pero aquí básicamente yo participé en el grupo 4, que era acompañamiento, formación y asesoramiento, y yo quiero destacar, al menos desde el punto de vista que hemos trabajado en cooperativas, y lo abordaré un poquito más adelante, quiero destacar que nos centramos mucho en incorporar a jóvenes, pero hay pocas medidas de continuidad, de seguimiento, de mentoring. Es decir, todos los instrumentos de la PAC es incorporación. Incluso en el acuerdo de la futura PAC se va a permitir que los planes de incorporación pues pasen de 75.000 a 100.000 euros. ¿Eso significa que van a venir nuevos jóvenes? Pues probablemente eso sea muy bueno para aquellos que tengan una base para poder acceder a esa medida. Pero los que no tengan esa base será imposible. Y se me ocurre, por ejemplo, qué pasa con aquellos jóvenes, a ver si se resuelve, pues que están en estructuras cooperativas productivas y que quedan fuera de la medida por el momento. Hay una esperanza en que esta situación se resuelva, pero es una apuesta organizativa que queda fuera de la medida, porque la medida solo entiende de propietarios y no entiende de cooperativistas. Pero bueno, incluso añadiendo esta cuestión, en el fondo sabemos que el reto es va mucho más allá de que se reconozcan a los jóvenes que se incorporan a cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y que podría ser sencillamente uno de los elementos que podrían ayudar a redirigir este reto de incorporación de jóvenes. Estos son los datos recién sacados del horno del último SCAE sobre la participación de los jóvenes en cooperativas. Ya Jerónimo en la entradilla del seminario explicó que en Castilla y León, pues bueno, pues hay el peso de los jóvenes en total de los socios es de un 10,5%, hay una ligera mejoría en el último año, pero bueno, sigue siendo reducida. Después pasamos a la participación, es decir, están dentro de las cooperativas
participan ellos en los consejos rectores, en los órganos de dirección, que son al fin y al cabo los que van a dirigir o marcan un poco la estrategia de la cooperativa y por tanto del negocio al futuro, pues ahí es un poco menos, 9,2%, sigue proporcional, y sin embargo en la presidencia, es decir, en el liderazgo, que eso en las cooperativas tiene mucha importancia, pues realmente muy poco, escasamente el 3,7% de media nacional, y bueno, en el caso de Castilla y León, como veis, es del 1,6%. Es decir, los jóvenes menores de 40 años son una realidad que probablemente los que estén sean explotaciones más competitivas, sean explotaciones más dimensionadas, pero es evidente que ese pequeño grupo no va a ser la masa crítica que nos haga afrontar un problema mucho más complejo. ¿Por qué es mucho más complejo? Pues bueno, pues en las cooperativas yo creo que aquí quiero lanzar una serie de cuestiones para intentar seguir avanzando, ¿no?, en el debate, porque no es solo un debate numérico de medidas, es un debate de cómo afrontarlo, de qué cuestiones nos planteamos para poder aportar, no sé si vías de solución, pero sí vías de arbitrio, ¿no?, y de intentar cambiar la tendencia. En primer lugar, como decía Jerónimo, está claro que nuestra base social se reduce, ¿eh? Y si en una cooperativa se reduce la base social, nosotros, las cooperativas viven de sus socios, de las personas, no tanto del capital que aportan, pues es obvio que la actividad económica en un futuro se va a resentir y el futuro mismo de la cooperativa o del cooperativismo en las zonas rurales se va a resentir. Es decir, el cooperativismo sin base social no tiene sentido como modelo, porque yo creo que todos lo tenemos claro y si no en el debate lo podremos hablar. Es decir, a algunos le cabe en la cabeza que se va a producir menos con el reto que tenemos delante. No, lo que está en peligro es el modelo de explotación familiar. O digo explotación familiar, que no sé cómo definirlo, pero sí de una determinada dimensión inclusiva socialmente en el territorio que no solamente tiene una importancia económica, como beneficio de la propia actividad agrícola, sino que tiene una importancia de gestión en el medio ambiente y también de gestión y de generación de actividades conexas. ¿Qué es lo que pasa en las cooperativas? Pues en el ejercicio de analizar el relevo generacional, qué pasa en las cooperativas en diferentes sectores, en el marco de los planes estratégicos que estamos llevando a cabo, pues yo me estoy sorprendiendo yendo por los pueblos y les preguntas, pues qué es lo que le pasa a los jóvenes. Tenemos un problema de jóvenes que hay pocos, ¿no?, que se quieren incorporar a la actividad. Pero los que están, vemos que no tienen una visión muy cooperativa. Y cuando les preguntas, o a jóvenes o a los que están en los consejos rectores y tienen su propio análisis, ¿no?, su propia visión, a veces muy diferente de un sitio a otro, pues todos al menos coinciden en que hay una pérdida de referencia del cooperativismo. El cooperativismo es un modelo de empresa que tiene más de 100 años y tiene más de 100 años por algo. Bueno, pues se da por hecho. Es decir, los jóvenes consideran que el cooperativismo ya no les aporta, o, ¿por qué no, otras fórmulas? Se han olvidado del abrigo que le aporta la cooperativa o incluso de la propia estructuración que genera y que ellos se benefician aunque estén fuera. ¿Y qué pasa con los mayores? Pues bueno, los mayores, al margen de si tiene éxito o no las medidas de promocionar o incentivar la jubilación anticipada, la realidad en muchos sitios me estoy encontrando que el mayor no quiere dejar su tierra ni a tiros, es decir, ni siquiera al hijo. O sea, si puede ser, el agricultor es el agricultor hasta que tiene 85 años. Vamos, ya tiene que estar en silla de ruedas para no acudir. Y aunque se lo deje al hijo, sigue estando en la explotación. Y esto es un elemento importante también a analizar. En fin, dudo mucho que esto se consiga con medidas. Evidentemente, si establecen unos requisitos burocráticos o administrativos para acceder a una ayuda de jubilación, se harán de manera formal, pero la persona y el jefe de explotación seguirá siendo de facto el agricultor, el agricultor que sigue estando en el pueblo, y a lo mejor en el título está el joven, pero no está precisamente en el pueblo, ¿no? Estas son cosas que pasan de hecho y que hay que darles una vuelta. ¿Y qué ocurre cuando falta esta mentalidad cooperativista? Pues básicamente, primero, que el que está con una actividad económica ahora no ve en la cooperativa un avance o no considera
que le aporte nada diferente, incluso tiene más libertad y por tanto podrá conseguir mayores beneficios, o él piensa que podrá conseguir mayores beneficios, ya veremos si eso lo mide bien o mal. Y la persona mayor que no se quiere marchar muchas veces dice, bueno, este no es mi problema, yo ya me estoy retirando, ya se encargarán los jóvenes de esta cuestión o los miembros del consejo rector, etcétera, de esta cuestión. También se equivoca, porque esa persona que vive en el pueblo probablemente afrontará pues, que el bar cierre, que no haya los servicios que tenía, que no haya una estructura económica que le mantenga la calidad de vida de una zona donde hay una actividad económica sólida, de que en el futuro pues, probablemente no haya, ¿no? Falta también acciones a largo plazo. Decía que hay que ser autocríticos, es decir, no todo está limitado al desarrollo económico individual de la explotación. Y esto es un error que nosotros en las cooperativas muchas veces caemos en esa visión puramente mercantilista. Es decir, todos sabemos que como es un hiperproblema, hay muchas cuestiones que están fuera de nuestro control. Servicios públicos, mujeres, conectividad. Es decir, hay muchas cuestiones que por mucho que la actividad económica sea atractiva, seguirá siendo atractiva, pero no tiene por qué ser pequeñas explotaciones. Es más, si estamos en un mercado competitivo, probablemente desde el punto de vista económico, la solución eficiente sea otra. Lo que pasa es que tenemos que ver qué pasa desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero sobre todo desde el punto de vista de enraizar una producción y una sociedad en los pueblos que mantenga un tejido de servicios que básicamente se retroalimentan unos a otros. Posiblemente, el nuevo modelo de sostenibilidad sea una oportunidad. Es decir, todos estamos bastante alerta a este cambio de modelo productivo, especialmente por el impacto que vaya a tener en la rentabilidad. Tenemos que dar una respuesta a este dilema entre medio ambiente y sostenibilidad medioambiental. Pero aquí, precisamente este cambio estructural nos puede ayudar para afrontar el reto desde otro punto de vista. No solamente desde el punto de vista si hay eficiencia económica, que es un elemento fundamental, pero también hay otras cuestiones que estamos observando que tienen mucha importancia. Y no solo es un problema cooperativo. La cooperativa puede resolver su problema a corto plazo, pero el pueblo puede ir muriéndose también. Y lo que hemos visto, y por eso hemos tardado en reaccionar, o muchas cooperativas tardan en reaccionar, porque ven año a año que, bueno, su facturación se va manteniendo, sus agricultores van siendo cada vez mayores, pero se han dado cuenta que cuando pasan una edad, esos agricultores mayores que se han hecho con una gran dimensión de explotación, probablemente ya estén más dispuestos a vender su explotación a un fondo de inversión en determinadas regiones que transmitirla a otros productores. ¿Por qué? Pues son cuestiones que hay que analizar y son bastante profundas. La PAC no va a ser la solución. Es decir, hay que diseñar buenas políticas, buenas medidas, pero hay que pescar en otras políticas, ya sea de inversión, ya sea de gestión de sostenibilidad, de formación o de acompañamiento. Pero no pensemos que por conseguir unas buenas medidas o unos programas de incorporación lo suficientemente atractivos, la gente va a venir como abejas a un panal de rica miel. Yo creo que lo que nos ha mostrado estos últimos 15 años de experiencia es que el problema se ha acrecentado a pesar de que las medidas en dotaciones económicas siempre tienden al alza, ¿no? a diferencia de otras. Hay una cuestión económica, hay una cuestión social, de conectividad, de aspiraciones, etc. Y en España yo creo que es otra frase también muy manida, ¿no? Es decir, España es un país agrario, Francia es un país agrarista, por ejemplo, y lo he escuchado mucho, pero aquí hay muy poca gente, o muy pocos agricultores y ganaderos que quieran que su hijo se quede en la explotación. Hay muy pocos. Realmente le dicen, oye, vete a estudiar a la capital y no apliques los conocimientos aquí, sino que te buscas la vida por otro lado que vas a vivir mejor. Eso también son elementos culturales que hay que tener en cuenta. Y para el joven... Gabriel, sí. 5 minutos escasos, si puede ser. Termino ya. Gracias. Para el joven, un poco hablando con nuestros colegas a nivel europeo, realmente hay muchos elementos donde se puede trabajar al menos a nivel cooperativo. Al joven no solamente hay que incentivarle a que venga, hay que acompañarle. Y la clave de acompañar al joven, al nuevo agricultor o ganadero, va a ser fundamental a través de la financiación, la cooperativa que vuelva a actuar como un paraguas de financiación, de inversión, de seguimiento en el futuro.
lo que más suelen valorar los socios, tanto jóvenes como no, son los servicios y el asesoramiento. Por eso decía que el nuevo modelo de sostenibilidad va a ser fundamental posiblemente para intentar cambiar la tendencia, porque per se una explotación va a ser muy difícil que pueda afrontar los nuevos retos del futuro. El tema de la formación, también en formar y en explicar bien qué es una cooperativa, que se ha olvidado. Es decir, la necesidad que sentían nuestros abuelos o nuestros padres de estar en la cooperativa no la siente hoy el joven. Tiene acceso a mucha información, pero quizás en la forma en que la causa no es la más adecuada, o al menos no le da esa respuesta, le da una respuesta a corto, pero no a medio y largo plazo. Y sobre todo el acompañamiento del desarrollo del negocio. Vimos en el grupo focal de acceso a la tierra que no es lo mismo, que el problema de acceso a la tierra se da por dos razones. O bien por problemas de conexión de la oferta y la demanda, por problemas de que los agricultores o los ganaderos no sueltan su explotación, pero también por la calidad de la tierra. Hay mucha tierra disponible. De hecho, hay un informe del Parlamento Europeo que José conoce que indica que en Castilla y León pues se han abandonado más de 2 millones de hectáreas, ¿no? Es decir, que el problema no es igual en todos lados. Lo que importa es que accedan a la explotación, que sepan qué es lo que van a producir, cómo lo van a vender y que se le acompañe. Hay que hacerle al joven protagonista y partícipe del proyecto. Y eso es una responsabilidad de los actuales equipos gerentes y consejos rectores de las cooperativas, y por supuesto, generar atractivo para que el agricultor joven pues sienta la necesidad de estar sobre todo en un proyecto colectivo. Y eso implica, y aquí termino, José, yo creo que respeto los 5 minutos, esto implica que se tengan que ceder parcelas de liderazgo, que eso siempre es más complicado, pero necesario. Esto pasa aquí en el campo y pasa en la ciudad y pasa en todos lados, ¿no? Pero hay una necesidad fundamental de volver a generar una cantera de representantes. Nosotros en cooperativas lo hemos entendido y este año hemos puesto en marcha el grupo de trabajo de jóvenes cooperativistas, cosa que ya existe en Francia de hace ya más de 20 años, pero es necesario generar una cantera de cooperativistas que sepan hablarle a los suyos, a los de su generación, en el mismo idioma, a lo mejor planteándoles las cosas de siempre, pero con un nuevo contexto. Y por último, yo os animo, yo creo que lo importante de la PAC, lo importante del grupo de acceso a la tierra en comunidades autónomas a nivel estatal y a nivel europeo, es que tenemos que intentar romper con los enfoques silo, con lo que me importa es lo que pasa en mi pueblo, en mi región. Hay más que nada pues para acaparar conocimientos y saber aplicarlos. La limitación regional muchas veces en la aplicación de las políticas nos llevan a unos enfoques silos y una limitación que nos llevan, uno, a autolimitarnos, o dos, a pensar a buscar un culpable fácil. Y yo creo que termino con lo que empecé, la autocrítica y el saber buscar más allá de las medidas que tenemos enfrente van a ser clave para afrontar este reto de relevo generacional, especialmente en las cooperativas, que se considera un modelo anticuado, pero que yo considero que sin cooperativas, al menos en la actividad económica y agrícola, la explotación familiar lo va a tener mucho más difícil en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel. Muy interesante tu análisis y la verdad es que bueno, pues nos pone en la situación en la que estamos las cooperativas respecto a este tema y que tenemos que empezar a trabajar ya. Gracias también por sujetarte al tiempo y pasamos a la última de las sesiones de hoy, antes de hacer un pequeño ratillo de debate, si es posible. Vamos a ver, hemos visto un poco el análisis, el análisis también desde el punto de vista de las cooperativas, y ahora queríamos ver pues también las respuestas que están dando algunas cooperativas en otras zonas que, bueno, pues no tengo el rubor de que me he fijado un poco mucho, ¿no? En ellos para trabajar durante estos meses que hemos estado preparando esta iniciativa desde Urcacil, que va a seguir adelante no solo con esta charla, sino con muchas iniciativas, como luego comentaré brevemente. Es el grupo operativo Innoland, que, bueno, pues, que está trabajando sobre todo, bueno, se inició en Valencia, como nos comentarán ahora, pero que se va extendiendo a lo largo de todo el territorio y que nos va dando ideas de cómo las cooperativas están siendo protagonistas y respuesta a este problema. Bueno, pues para ello tenemos a Víctor Martínez, que es profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia,
y miembro del Grupo Operativo Inolan. Muchas gracias a todos en general, al Grupo Operativo, que también por ahí ha estado Lorena antes, y a ti en particular. Pues tienes la palabra, Víctor. Vale, pues bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos y agradecerte especialmente, José María, pues la oportunidad que nos has dado al Grupo Inolan de participar con vosotros y de compartir sobre todo nuestras iniciativas, ¿no? Bueno, me parece muy interesante y muy útil lo que estáis desarrollando, es decir, vemos que es un problema, como se ha comentado, pues, que trasciende al territorio, que a este sector y que, como estaba diciendo Gabriel ahora, pues a la empresa familiar también le afecta y que, bueno, está muy bien que veamos lo que hacen otros para que nos sirva un poco de espoleta o de incentivo, de acicate, ¿no? para hacer cosas. Bueno, yo me voy a poner el reloj 20 minutos, sobre todo porque tengo un examen de aquí a un rato, así que no quiero que mis alumnos se queden ahí esperándome en el examen final. Bueno, veo que se ha hecho, pues bueno, en el diseño, pues que hemos pasado un poco de lo general a lo particular que viene ahora, ¿no? Pues primero Herminio pues nos ha estado mostrando pues cuáles serían las cifras y sobre todo las posibilidades que nos da la normativa. Luego pues Gabriel nos ha estado dando la visión desde el sector cooperativo. Y bueno, y ahora nosotros pues desde el Grupo Operativo Inolan lo que podemos, pues como estaba diciendo José María, es mostraros un poquito pues lo que hemos hecho, lo que hemos ido construyendo en estos años en respuesta a una necesidad que es pues lo que se ha estado comentando en las intervenciones de mis compañeros anteriores y cómo una cooperativa tomó las riendas y empezó a crear esto. Deciros, bueno, pues que nosotros como Grupo Operativo Inolan también participamos en el Grupo Focal, fue mi compañera Lorena Tudela y creo que José María Álvarez Coque también participó en alguna reunión, y luego nosotros en segundo plano pues también contribuimos con algún documento a esta reflexión final del Grupo Focal. Con respecto al grupo operativo, bueno, pues el grupo operativo es un grupo que está dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural y, como decía José María, si bien tuvo su génesis en la Comunidad Valenciana, cerca de Valencia, pues es verdad que abarca, digamos, a varias zonas, sobre todo de agricultura mediterránea en la cornisa, ¿no? Como ahora veréis, tenemos socios en Murcia, en Comunidad Valenciana, también en Cataluña y en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, aunque la génesis sea valenciana y pueda parecer algo diferente o bastante diferente a Castilla y León, pero bueno, como vamos extendiéndonos, ¿no? Yo creo que eso es cosa buena. Bien, voy a tratar yo también de compartir mi presentación para ver si creo que es esta la que... No sé si estáis viendo ahora mi presentación. Sí, la estáis viendo. Vale, el problema es que yo no la veo porque da algún botón que no toca, pero bueno, no pasa nada. Me giraré un poquito, disculpad que no os mire. Pero bueno, entonces como estábamos diciendo, aquí tenemos un tema que es las cooperativas agroalimentarias como protagonistas de su futuro. Es el título que le hemos dado. Entonces, bueno, la cuestión es, yo lo que quería era, primero, comentar un poquito del problema, que, bueno, por no abundar demasiado, pero vamos a comentar un poquito del problema que nos llevó aquí, luego cuál fue el impulso inicial, esta génesis del grupo operativo, y luego simplemente pues mostraros de manera muy sucinta qué se ha ido probando, qué se ha ido ensayando, soluciones o posibilidades de afrontar este reto, utilizando palabra que se ha utilizado antes también, y luego mostraros e invitaros a que veáis algunos resultados del grupo, ¿no? Entonces, comenzando por el tema de cuál es el problema. Bueno, pues el punto de partida es el problema que todos conocemos, como se ha dicho, quizá no de la actividad agraria en general, pero sí de cierta forma de entender la actividad agraria de la empresa familiar. Quizá, pues sabéis que pues hay una pérdida de rentabilidad, hay problemas interconectados, ¿no? Problemas de articulación en la cadena alimentaria, tenemos problemas, pues, por ejemplo, en la zona mediterránea de fragmentación de la propiedad y en general una estructura, como digo, en fragmentación y en tamaño muy dispersa y de pequeño tamaño, algunas dificultades para movilizar los mercados de tierras, bueno, pues es el grupo focal de acceso a las tierras, ¿no? Eso se manifiesta con un par de síntomas de los que estamos hablando toda la mañana, y es pues, la falta de relevo generacional, ese envejecimiento. Si os habéis fijado en los datos que nos ha estado dando Herminio antes, pues la Comunidad Valenciana era de las que menos jóvenes tenía y de la que más mayores de 65, ¿no? Y Murcia, que también es parte del grupo, pues estaba ahí también. Entonces, tenemos ese problema, y además en nuestras zonas
en muchas de nuestras zonas tenemos, al final, otra forma en que se manifiesta esta crisis, si queréis, de la agricultura familiar tradicional, es con un abandono de la actividad agraria, con muchísimos terrenos abandonados. Hay zonas donde sí que es verdad, como os estaba diciendo antes, que hay otras actividades que absorben esas tierras, o en el pasado, pero ahora cualquier paseo pues, por aquí, por los alrededores de Valencia, no muy lejos, pues puedes encontrar muchísimas parcelas abandonadas, ¿no? Entonces, esos son síntomas que nos indican que algo está funcionando mal. Y claro, eso en cascada, si las explotaciones no van bien, pues en cascada también afecta a lo que sería a las cooperativas, ¿no? Como se estaba diciendo. Al final, las cooperativas, si sus socios están empezando a desaparecer, si están empezando a jubilarse, a abandonar la actividad agraria, pues las cooperativas también ven su viabilidad comprometida. Pues estamos viendo que muchísimas cooperativas están perdiendo socios, se está perdiendo superficie cultivada y como resultado también pues están perdiendo producción. Y al final, bueno, pues ahí hay unas estructuras, unas empresas que están dimensionadas con unos activos fijos, un inmovilizado, para una producción que cada vez es menor y al final eso pues, puede suponer una espiral negativa, las liquidaciones que se dan a los socios cada vez son más bajas, pues porque hay que repartir los costes fijos entre menos kilos, ¿no? Y entonces, como os estaba diciendo antes, si no hay una visión de cooperativa del bien común, pues uno va mirando su egoísmo y dice, oye, pues si fuera me están pagando más, o me dicen, igual luego no es verdad, me dicen que se están pagando más, pues yo me voy de aquí porque... Entonces, como os digo, se entra en esta espiral negativa, ¿no? Resultado de esa crisis o de esos problemas que puede estar sufriendo la agricultura familiar tradicional. Bueno, ello, pues lógicamente, de ese diagnóstico, de esa problemática general, pues es algo que es patente en muchas cooperativas también aquí en nuestro entorno de la agricultura mediterránea, incluso de los cítricos, que ha sido un sector pues, muy rentable en las décadas anteriores, ¿no? Y bueno, pues la cuestión, para ser muy claro, pues aparecieron una cooperativa agroalimentaria o se puso en contacto con nosotros pues porque tenía este problema, ¿no? Al final tenía un desajuste muy grande entre lo que sus clientes le estaban pidiendo, en el caso, por ejemplo, de naranja, pues una campaña o un aprovisionamiento regular a lo largo de la campaña. Había un desajuste muy grande entre lo que a él le estaban demandando y lo que él podía tener, porque estaba viendo que sus socios se iban, ¿no? Entonces se estaban quedando en la cooperativa pues, probablemente las producciones que eran menos interesantes para los clientes, ¿no? Y estaban perdiendo posibilidad de acudir o de competir mejor en los mercados con producciones más interesantes. Entonces vinieron porque hablar con la universidad y porque se habían dado cuenta de que era un problema que trascendía lo que era puramente la gestión diaria o una gestión contable o una gestión financiera, sino que necesitaban algo más, porque aquí la cuestión era realizar, y ya estoy pasando del problema a ese primer impulso inicial, era tratar de hacer una transformación que significase pues una innovación social, como os ponemos ahí, porque significaba cambiar formas de trabajo dentro de la cooperativa, significaba convencer a personas que no estaban en la cooperativa o que iban a abandonar o que estaban con un pie dentro y un pie fuera, o convencer a los propios trabajadores de la cooperativa de que había que hacer algo. Entonces, ellos veían que como gerencia, dirección, consejo rector lo tenían relativamente difícil, parecía que eran ellos con su matraca, entonces buscaban el apoyo de algunos más que les diera un poquito más de autoridad, un poquito más de autoridad, digamos, moral, si queréis, o que les diera también una formalidad y una estructuración a sus propuestas, ¿no? Y por eso fue el germen de la cuestión. Pero quiero hacer énfasis en que partió, evidentemente, de una cooperativa, ¿no? Luego hemos visto que había más cooperativas en situación parecida y que estaban buscando soluciones similares. Es decir, no somos los de la universidad que hemos llegado allí y queremos transformar el mundo, sino que venimos a echar una mano a los que están trabajando en el día a día y a los que están sufriendo los problemas pues, de abandono, de pérdida de competitividad de su empresa, ¿no? Entonces, por ello, pues al final, aprovechando el Programa Nacional de Desarrollo Rural, montamos este grupo operativo Innoland, Innovación Social en la Gestión de Tierras, donde
la cooperativa, digamos, que supuso este impulso inicial es la cooperativa rural San Vicente de Benaguasil. Benaguasil es una localidad, pues eso, citrícola, como a 35 kilómetros de Valencia, en una zona llana, con regadío, con buen clima. O sea, inicialmente no parecía que hubiera problemas, pero los tenían. Entonces esto sería, digamos, el germen, y luego, pues dentro del grupo operativo hemos confluido una serie de agentes que podemos cada uno aportar una visión o nuestras capacidades, ¿no? para echar una mano. Hay cooperativas de segundo grado, está ANECOP, que sabéis que es una cooperativa pues, que también tiene su sede central en Valencia, pero que está distribuida en todo el territorio nacional, y está la Unió de Reus, que es una cooperativa que sobre todo se dedica al fruto seco y al almendro, cooperativa de segundo grado, ¿vale? Que, como digo, sede en Reus, pero también en el territorio, en la zona mediterránea tiene implantación. Y luego están distintas federaciones de cooperativas, la de Castilla-La Mancha, la de la Comunidad Valenciana y la de Murcia, están también formando parte del grupo. Y luego estamos la Universidad Politécnica de Valencia y nuestros compañeros de la Fundación Cajamar, que como os estaba diciendo antes, pues Lorena Tudela estaba por aquí en la reunión, creo que tenía otra simultánea y anda a caballo, pero bueno, igual si luego puede aparecer, pues puede aportar también su visión. Entonces, como os digo, creamos un grupo de gente con capacidades y con visiones diferentes para tratar de echar una mano o de ayudar con este problema que se nos había planteado desde el sector. Estos seríamos los agentes, las personas que estamos en el grupo operativo, pero luego, como ahora os contaré, pues con nuestra experiencia pues hemos ido encontrando experiencias parecidas, experiencias similares o cooperativas que han acudido a nosotros diciendo, oye, pues si es que me pasa igual, ¿cómo empezamos? ¿No? Pues esto es un poco lo que tratamos de hacer. Seguramente, ya llevo la mitad, madre mía, seguramente no es el momento hoy y creo que si os resulta interesante, pues ahora os diré, pero bueno, con José María se puede explorar más adelante, ver las soluciones en concreto, pero lo que quería decir es que nos hemos dado cuenta inmediatamente de que no hay una solución que nos encaje a todas las cooperativas iguales. Es decir, hemos visto que alguna cooperativa empezó con arrendamientos de tierras para aumentar esa capacidad productiva, para acompasar su producción, su planificación productiva a su planificación comercial. Algunos con arrendamientos, otros nos decían que ellos no querían arrendamientos, que querían cesiones. Otros están teniendo cesiones de parcelas y están comprando a su vez también, y es la propia cooperativa la propietaria de parcelas. En ocasiones vemos cooperativas que tienen sección de cultivo, otras no, o de servicios, otras no tienen. Es decir, la casuística es infinita y no hay un traje que nos valga a todos por igual. Eso es probablemente lo primero que hayamos visto. Por ejemplo, nuestros compañeros de la Unión de Reus lo que hacen es una especie de solución llave en mano. Ellos tienen la suerte de tener, y algunos otros que hemos visto también en la zona de Cataluña, tienen la suerte de tener todavía bastantes jóvenes agricultores profesionales. Entonces ellos lo que hacen es parcelas llave en mano a personas que se van a jubilar o explotaciones que ven que están cercanas al abandono. Realiza la propia cooperativa la transformación, pues si tienen que plantar nuevas cepas para los viñedos o tienen que plantar nuevos árboles de nuevos almendros, lo que sea. Y luego se los dan, como digo, llave en mano al agricultor joven o a una persona que se quiere implantar en la actividad. Es decir, la cooperativa lo que hace es, en ese caso, y en los otros que también os estoy diciendo, como os decía, tratar de acompasar lo que sería lo que le está demandando el mercado con lo que ella puede ofrecer. Si mis socios no lo pueden ofrecer o lo están dejando de ofrecer, miro a ver cómo. Si tengo posibilidad de atraer jóvenes, bien. Si no, pues me tengo que encargar yo del cultivo y ya os digo, con fórmulas. Algunos tienen arrendamientos a más largo plazo o cesiones a más largo plazo, otros a más corto plazo. En fin, la casuística es muy amplia y, como os digo, eso luego lo podéis explorar un poco con la información que tenemos. Ahora, bueno, pues está llegándonos información o nos están contactando cooperativas que no se dedican a comercializar, solo se dedicaban a la venta, digamos, a la provisión de servicios, y también quieren entrar. Es decir, cada uno está buscando su modalidad. ¿Qué es lo que estamos nosotros? El proyecto está terminando ya. Nosotros, de hecho, estamos ahora empezando con el último año, con la justificación del final del proyecto, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos construido en estos años del proyecto? Bueno,
Lo primero, fijaos, aquí tenemos un caminito, ¿no? O sea, esto lo enfocamos como un camino con distintos grados o distintas etapas. Primer punto de partida, escucharnos, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, escucharnos, hablar, ver lo que están haciendo otros, qué les funciona, qué no les funciona. Eso lo llamamos pues, la red de intercambio, intercooperación, intercambio de experiencias. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, pues se han formado dinamizadores, ¿no? Y luego si queréis os diré lo que pueden ser o lo que son los dinamizadores que lideren estas iniciativas de gestión en común. ¿Qué más se está haciendo? Bueno, pues están desarrollando algunos proyectos piloto. Pues como os digo, estamos acompañando, por ejemplo, a Benaguasil con las ideas que ellos tienen, que ahora os mostraré alguna cosita. Estamos también acompañando pues, a la Unión de Reus y algunas otras que no son miembros del proyecto, pero también les estamos dando herramientas, ¿no? En el desarrollo. Luego el espacio de emprendimiento, bueno, pues lo mismo, ¿no? Estamos acompañando, tratando de sistematizar, de poner orden para ver cuáles son los avances y los resultados. Y al final lo que tenemos es una colección de recursos que pueden servir un poco para orientar, para inspirar, para lo que cada uno considere, con los resultados y las cosas que hemos estado haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Para que, bueno, posiblemente o quizá pueda servir como una hoja de ruta en la gestión común de tierra si se piensa que esa puede ser una solución. Entonces, bueno. Víctor, perdona, Dime. 4 minutos. Sí, tengo el reloj aquí, 4:33. Vale, ya termino enseguida. Entonces, mirad, por un lado tenemos, si visitáis nuestra web, que está aquí, es el Go Innoland WordPress, ¿vale? Veréis que tenemos distintos, lo que hemos llamado productos de conocimiento, ¿no? Productos de conocimiento es eso, explicar lo que hemos hecho y cómo ha funcionado. Tenemos lo que llamamos letters u hojas de divulgación, que me gusta más, pero bueno, ahora si no lo dices en inglés parece que tenga menos relevancia, ¿no? Tenemos hojas de divulgación donde estamos explicando pues, estudios de caso, ¿no? Estamos haciendo análisis de caso. Bueno, pues mira, tal cooperativa de Castilla-La Mancha se han puesto a hacer champiñón, ¿no? Pues cómo lo han hecho, cuáles retos se han enfrentado, cómo los han podido resolver, o los de las aromáticas, o los del proyecto Almendra, o estamos explorando cuáles son las condiciones de gestión de tierra. Hemos hecho una encuesta en muchas cooperativas y estamos viendo cuáles serían las condiciones para entrar en la gestión en común de tierra. Bueno, pues eso lo traducimos, le quitamos lenguaje científico y lo traducimos a un documento que sea fácilmente legible y cortito para que la gente pueda entender en un primer vistazo lo que puede ser, o algunas herramientas que tenemos también disponibles pues para explicar lo que son. Entonces tenéis esta información. Ahora mismo creo que tenemos 24 de estas notas informativas. Se supone que esta semana saldrá probablemente la última, que es la 25. Pero bueno, ahí tenéis muchísima información. Más información que podéis ver de lo que hemos estado haciendo en conjunto, pues tenemos vídeos, ¿no? Tenemos lo que llamamos algunas píldoras, vídeos de 2 minutos explicando pues, qué es una innovación social, qué es el emprendimiento colectivo, qué es un grupo operativo, pues simplemente para dar en un vistazo esa información. O tenemos algunos que son más largos, algunos vídeos no larguísimos, de unos menos de 10 minutos siempre, en los cuales pues, explicamos un caso, ¿no? Pues cómo está funcionando la experiencia piloto en tal sitio, ¿no? Entonces ahí podéis verlos también para haceros una idea en concreto de qué estamos haciendo. Estamos elaborando ahora para el final del proyecto una guía de apoyo y manual de buenas prácticas, como os digo, tratando de sistematizar cosas que se están haciendo, dificultades a las que te puedes encontrar desde el punto de vista pues, de cómo convencer a las personas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, es decir, eso todo hay que darle forma y tratamos de, no digo de solucionar todo, pero al menos de demostrar cómo lo que nos hemos encontrado, cómo lo hemos resuelto. Y a su vez también podréis ver algunas herramientas que tenemos en la web, por ejemplo, una, pues eso, de palabra inglés de nuevo, de benchmarking, ¿no? De comparación de cómo es mi explotación con respecto a la media de mi comunidad autónoma o de la media nacional para esa orientación productiva. Tenemos otra herramienta que es para el diagnóstico de las condiciones para establecer una IGC, una cooperativa, en función de las respuestas que hemos tenido a una encuesta, si estás dentro del perfil o te quedas lejos. Estamos trabajando con Sentinel para tratar de evaluar Sentinel-2, para tratar de evaluar el abandono en municipios, que no es algo fácil, tiene muchísimo potencial, pero en fin, requiere, y estamos viendo el Sentinel cómo funciona en comparación con por ejemplo, REGEPA o el SIGPAC, ¿vale?
Y tenemos otra herramienta que tiene un nombre que nos gusta mucho, que es el semáforo, ¿no? Que esto es una herramienta de prospectiva, ¿no? De, oye, un poco volviendo a lo que se ha dicho al principio del webinar hoy, ¿no? Es decir, oye, vamos a quitar un poquito el ojo del problema del día a día y vamos a mirar al futuro, vamos a levantar y mirar el horizonte. Entonces, pues se le ocurrió a la cooperativa de Benaguasil, que tienen muchísimas ideas, mucha iniciativa, se les ocurrió hacer un semáforo, es decir, ellos lo que hacen es clasificar las parcelas en función de una serie de parámetros, fijaos lo que tenemos aquí, pues edad del titular, tamaño de la explotación, porque ahí tenemos, como os decía, un problema de parcelas muy pequeñitas, tenemos el año de la plantación, porque suelen ser frutales, cítricos, qué variedad, de nuevo pensando en esta planificación que os decía, y en función de esas circunstancias, pues están clasificando las parcelas, en función de parcelas que tienen un riesgo alto de que se van a abandonar pronto y de que van a salir de mi cooperativa en 2, 3, 4, 5 años, otras en amarillo, que bueno, en función de las combinaciones vamos a pensar en qué podemos hacer para evitar que pasen al rojo, ¿vale? Pues igual es necesaria una replantación. Mira, ya son 20 minutos, ya voy terminando. Descarto. Y luego tenemos pues, las explotaciones en verde, las que aparentemente no tenemos ningún problema porque el titular no sea muy mayor, porque son de un tamaño razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una herramienta de prospectiva que parece muy sencilla y de hecho lo es, pero que permite un poco tener el mapa de lo que me voy a encontrar dentro de un tiempo. Yo creo que eso es un elemento muy, muy importante, ¿no? Para empezar a trabajar ya en ello, para ver qué acciones podemos desarrollar desde la cooperativa, ¿no? Pues cómo acompañar, siguiendo expresiones que se han utilizado varias veces esta mañana, cómo acompañar pues, a los titulares de explotación que bueno, que tienen ahí la parcela, la plantación sin renovar, a ver cómo le podemos ayudar, ¿no? Bueno, pues todo este cúmulo de información que me es imposible resumiros en este tiempo, y ya estoy en los minutos de descuento, lo tenemos en nuestra web, ¿no? Que os invito, por supuesto, a que visitéis y a que nos dirijáis las preguntas que queráis. Simplemente para que veáis el tema de impacto, ¿no? Un poquito a dónde hemos llegado. Bueno, pues hemos encuestado a más de 100 cooperativas para saber eso, qué piensan, si la gestión en común puede ser un problema, si tienen un problema de abandono, si tienen un problema de envejecimiento. Tenemos más de 100 cooperativas, estamos, digamos, más encima de tres de ellas, que son lo que hemos llamado proyectos emblemáticos o proyectos piloto. Se ha realizado dinamización, trabajo con más de 30 cooperativas, pues eso, para ayudarles a dar los primeros pasos si es que están pensando en alguna herramienta de este tipo, y hemos participado, bueno, hemos puesto más de 15, probablemente más jornadas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos aquí, bueno, un cierto impacto y, bueno, lo único que queremos o que estamos apuntando es a tratar de solucionar problemas, pues para conseguir lo que se estaba diciendo, que en el entorno rural pues haya unas empresas que son las que se quedan, las que no se deslocalizan y las que al final la riqueza que se genera es una riqueza para todo el territorio y para toda la zona y no solo para algunos que quizá no están ni en la zona, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya me he consumido también la prórroga, así que nada, como os decía antes, os invito a que nos conozcáis viendo nuestra web. También tenemos, pues aquí veis nuestro tweet, que bueno, también somos bastante activos, veis nuestros vídeos, etcétera, etcétera, nuestro canal de YouTube. Agradeceros vuestra atención y bueno, si hay alguna cuestión, pues bueno, intentaré responderla ahora después y bueno, como he dicho, pues, muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Siento por ti y por todos los presentes las prisas con esto. Bueno, esta no será la única. Si puedes dejar de compartirte. Sí, estamos en ello. Es que me ha surgido por aquí alguna pantalla. Sí, pero es que tengo una pantalla rara aquí. Me ha salido una de More Than Meetings, vaya por dos. Ahí está, deja de compartir, vale. Vale, ya lo tengo. Deciros a todos, bueno, pues que vamos a empezar. Esto es un inicio del trabajo, entonces habrá continuidad, habrá momentos para charlar con más detalle pues, de algunas de esas iniciativas que habéis tenido vosotros y que, bueno, pues también es interesante que, bueno, pues que las cooperativas se vayan uniendo a lo que, bueno, pues queremos montar desde aquí, desde Educacil, porque estamos preocupados por este tema y que creemos que hay que darle no respuesta, porque no vamos a poder darle respuesta, las respuestas son cada una múltiples, pero sí poder empezar a trabajar en esto para que entre todos podamos
bueno, pues ir sacando las respuestas. Mientras pensáis alguna pregunta para alguno de los ponentes, sí que queríamos, vaya, pues no, perdonad, que quería compartir esto con vosotros, a ver si se abre, si no. A ver, perdonad que... Bueno, una de las cosas que hemos empezado a poner en marcha es esta página web de Urkacil, en el que, no sé, ¿la veis, verdad? Vale, perdonad. No. No se ve, José María. No. Vale. Vemos otra vez la imagen esta de la arcilla esta. Vale, perdonad un momentito, que supongo que tengo que dejar de compartir. Si tenéis alguna pregunta, podéis lanzarla mientras soy capaz de abrir esto. Ahora sí que se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues desde Urkacil os decía que bueno, hemos creado esta página web que lo que pretende es ser un espacio para recoger todo este tipo de iniciativas, de experiencias, de conocimientos que hay relacionados con este tema de la gestión de tierras en cooperativas y el relevo generacional, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la voy a presentar en un par de minutos, no voy a tardar más, porque lo interesante es que vosotros en esta pantalla que os enseñaba antes, que se ve la imagen seca, ¿no?, de la tierra, pero con un brote, pues lo tenéis en todos vosotros en vuestros correos y podéis echarle un vistazo, ¿no? Bueno, pues aquí hay estudios, informaciones. Aquí veis, por ejemplo, el enlace a la jornada de hoy o el cuestionario que os hemos pedido a todas las cooperativas para que rellenéis y para que así podamos empezar a conocer cómo es la situación en general de nuestra del cooperativismo en Castilla y León, pero sobre todo el de cada una de vuestras cooperativas. De forma que, bueno, pues podamos ir avanzando en eso que decía ahora Víctor, ¿no? De ir analizando cuál es la situación de cada cooperativa e ir pudiendo dar, pues, pasos en ese sentido. Aquí tenéis, ¿qué podéis encontrar aquí? En esta página, documentos relacionados, enlaces de interés, jornadas como esta, cuestionarios como el que hemos visto e incluso, pues, archivos multimedia. Esto está todo, bueno, pues, financiado por la asistencia técnica del Ministerio y porque veáis un poquito lo importante es que vosotros trasteéis con esta presentación, con esta web, ¿no? El estudio sobre el acceso a la tierra, aquí ha fallado la imagen, pero bueno, que es el que ha estado hablando, pues, tanto Gabriel como Herminio. Un estudio que hay de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, muy interesante. Estudios sobre jóvenes de la Red Nacional, el Plan Joven de Agricultura de Castilla y León, pues a cualquiera de estos podéis acceder a través del enlace a estos documentos, cosas que hemos escrito ya en nuestra revista sobre este tema, bueno, pues estudios que se han hecho de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias. Bueno, aquí veis, pues hay un montón de interesantes cuestiones que, bueno, pues que la tenéis aquí para echar a la mano, ¿no? Las jornadas como la de hoy. Aquí colgaremos el vídeo de esta jornada para que se pueda volver a ver. Los cuestionarios, os vuelvo a insistir a todas las cooperativas que lo rellenéis para ir trabajando sobre este tema. Multimedia, pues aquí dos de los vídeos que nos acaba de decir Víctor, estos están extraídos de la web del Inoland, ¿no? En el que, bueno, ponemos una cosa aquí que es clara, ¿no? Las circunstancias son distintas en Castilla y León a la que pueda haber en Valencia, pero los problemas de base y las consecuencias son al final compartidas, ¿no? O jóvenes para impulsar el cooperativismo. Un par de vídeos que tenemos, esto lo iremos alimentando durante mucho tiempo. Y en los enlaces de interés, pues tenéis pues enlaces a nuestras cooperativas agroalimentarias, a la web de Inoland, que sí que os recomiendo que visitéis. Y no es más que esto, vamos, que es una web que iremos trabajando durante los próximos años y que espero que sirva, pues, de punto de enlace, de conocimiento, de conocer iniciativas, ayudas, que os recomiendo que, como tenéis el enlace en vuestros correos, pues la vayáis visitando e incluso nos vayáis haciendo propuestas de, oye, aquí deberíamos meter, aquí se podría poner, ¿por qué no ponéis temas de ayudas? O yo qué sé, ¿no? Y que, bueno, pues también un poco deciros que
por ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta que tengáis desde las cooperativas o desde los participantes. Bueno, yo para romper el hielo, si queréis, es que me he quedado la curiosidad de una cosa que comentar Minio, ¿vale? También estoy participando, bueno, soy el director de la Cátedra de Estructuras Agrarias de aquí en la Politécnica, y el tema del acceso a los jóvenes mediante instrumentos financieros es algo que hemos visto también, hemos trabajado con hemos intentado entender lo que están haciendo en Italia, ¿no? Y ahora me ha llamado la atención esto que habías dicho, Herminio, del instrumento este financiero para instalar jóvenes. Me ha parecido entender, y ahora me corriges, que es como una especie de aval, ¿no? Que la administración ejerce avalista, ¿es algo así? O... Sí, sí. Víctor, es así. Este instrumento financiero forma parte del instrumento financiero de gestión centralizada nacional. Es decir, ahora mismo se ha ofrecido a todas las comunidades autónomas un instrumento financiero nacional y estamos adheridos de momento. Nosotros empezamos solos, hemos estado mucho tiempo solos en España. Con el instrumento financiero se han adherido Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha. Al final Andalucía optó por el BEI, por el Banco Europeo de Inversiones, pero nosotros llevamos funcionando desde 2019. El convenio es del 17 y empezamos a funcionar el 19 con préstamos para inversiones en explotaciones. ¿En qué consiste? El instrumento financiero es de garantías, garantía de cartera. Funciona 20%, el 80% a nivel de préstamo lo cubre el instrumento y el 20% el banco. Y se gestiona a través de bancos. Podéis consultarlo en el instrumento financiero tanto de la consejería como en el ministerio, porque es un instrumento financiero nacional. La novedad que os comentaba es que antes solo era para inversiones y no habíamos puesto en marcha a jóvenes, puesto que la ayuda es tan importante a jóvenes que considerábamos que no era necesario. Pero al poder meter la compra de tierras al 100%, sabéis que para no jóvenes agricultores está limitada la inversión al 10% y la comisión permitió para jóvenes llegar hasta el 100%. Eso permite que puedes pedir un préstamo para comprar tierras y la garantía sea de la administración. Es ahora mismo lo que está en marcha y se está empezando, eso lo llevamos un año escaso y pensamos seguir con este instrumento en el futuro a partir de 2013. En general, los instrumentos financieros nos parecen una forma de mejorar la posibilidad de inversiones en explotaciones. No solo ayuda. ¿Qué pasa? Pues que la ayuda conlleva una serie de controles muy importantes, pero no porque la administración lo quiera, que es uno de los temas que siempre se nos achaca a nosotros, a las consejerías o a los... es porque la comisión lo pone a la hora de cumplir los reglamentos. Es decir, son una serie de controles. Hablamos de simplificación, pero cuando desarrollan los reglamentos la comisión de desarrollo te dicen tienes que controlar esto. Ahora mismo estamos inmersos en una auditoría y de verdad que es bestial. Pero bueno, no lo quiero comentar aquí en este foro. Entonces, es un instrumento que es muy útil, que pensamos que es útil. Y al hilo de esto, pues comento lo que comentaba Gabriel, es decir, seguro que las ayudas no son la solución, pero que forman parte de la solución, estoy convencido. Sin ello estaríamos mucho peor. Porque ahora mismo, instalarse un joven sin todas estas incentivos de ayuda a fondo perdido, sin nada más que tomar la decisión, no lo hay en ningún sector económico. En ninguno. Y aún así estamos como estamos. Y hay que mejorar y hay que intentar mejorar. Al final esto es un problema multilateral. Lo que se ha dicho para el acceso a la tierra es extrapolable para en general el relevo generacional. Es un problema social. Un problema no solo de disponibilidad de tierras, de arraigo a la tierra, un problema de convencer. Y yo creo que las cooperativas en ese sentido, con sus socios, pueden hacer una labor. Hace falta involucrarse también socialmente para que los socios atraigan a otros jóvenes que no están tan convencidos. Y yo, desde un punto de vista no solo de gestión de administración, sino desde el punto de vista de gestión de la agricultura familiar, que procedo de agricultura familiar, creo que la cooperativa puede ser un medio, sobre todo hacia la agricultura sostenible, hacia los requisitos que va a tener ahora la agricultura sostenible,
puede ser una forma de solución. Fácil, pero hay que ganárselo, hay que ganárselo. Entonces hay que convencer a los socios de esta posibilidad. Yo creo eso. Y por supuesto creo que es un problema muy global. De hecho, el planteamiento del Ministerio es que va a haber una estrategia específica para esto por dos motivos. No solo con ayuda, sino las otras cosas que hay que hacer en leyes de modernización, en otra serie de aspectos. Y uno de los más importantes, lo has comentado, Gabriel, es la componente social y la imagen del sector agrario para el resto de la sociedad. Hace falta campañas, hace falta que la imagen del sector mejore de cara al resto de la sociedad para que los jóvenes vean una forma de vida en esto, y es complicado, es complicado. Y yo creo que en la innovación y el desarrollo tecnológico que se está produciendo tiene que ser atractivo para los jóvenes, la forma de gestionar del futuro tiene que ser atractivo, y ahí hay un campo que merece la pena abordar. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más breve y si no, como estamos muy fuera de tiempo, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, pues nada, agradeceros a los ponentes y al resto de participantes vuestra asistencia. Creo que es mucho más interesante de lo que la asistencia ha dado a ver, pero yo creo que este es un vídeo que se va a ver muchas veces en las cooperativas porque es un tema del que primero tenemos que arrancar una concienciación de que ese es un problema que tenemos ya. O sea, que las consecuencias a lo mejor las vemos dentro de 5 años o dentro de 10, pero el problema lo tenemos ya y eso debemos intentar ser conscientes de ello. Agradeceros la asistencia y nada, decir que ahí tenéis, en decir, vamos a trabajar este tema con AINCO con gran fuerza, y que las cooperativas que estéis interesadas en ir trabajando este tema pues más concretamente para vuestra cooperativa y demás, pues que nos llaméis, que nos tengáis en cuenta y que en la medida de lo posible iremos trabajando ya en cosas concretas con vosotros, además de que vamos a seguir trabajando en general el tema en las cooperativas de Castilla y León. Pues nada más, agradeceros la participación a los 3 ponentes y nada, pues damos por finalizado el acto. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, gracias, compañeros. Hasta luego.